Listo, ahí ya estamos grabando. Listos. Entonces, bienvenidos nuevamente al curso. Vamos a mirar hoy algo muy sencillo. Vamos a hablar del concepto de divisor de tensión. Antes de eso, estaba viendo acá en el grupo que algunos de ustedes compartieron algún ejercicio. Carlos Quintana, la tarea 2, ¿cierto? ¿Está Carlos acá en la reunión? Sí, profe. Listo, entonces vamos a revisar acá. Era sumar las resistencias. Como es un circuito en serie, da 1690, está bien. Luego dividir 24 entre ese número, 14 miliamperios. Sí, 14 miliamperios, está bien. El cálculo de la potencia, multiplicar, ahí está mal, ¿cierto? Ahí está mal, esa parte, porque usted hizo una división y para calcular la potencia es multiplicar. Ahí donde dice cálculo de la potencia, usted hizo una división y es una... Va a compartirle acá el cable para que usted lo pueda, el cable, la presentación para que usted lo pueda ver. Entonces, cuando ustedes hacen estos trabajos, pues tenemos una retroalimentación y en la retroalimentación es donde uno entiende pues mejor. ¿Listo? ¿Están viendo ahí la pantalla completa? Sí, profe. Listo, entonces usted sumó acá, esto está bien, esta suma, era una suma aritmética. Luego, el cálculo de la corriente era dividir 24 voltios de la fuente entre ese número, que es la resistencia equivalente, eso nos da 14 miliamperios, está bien. Acá es el error, porque la potencia no es B sobre I, sino es B por I. Cálculo de la caída de tensión. Entonces es multiplicar esa corriente que usted halló, que es de 14 miliamperios, ¿cierto? Y multiplicarla por la resistencia. Entonces acá le da 1.4 voltios, 3.08, 658. La suma de estos tiene que darle 12, ¿cierto? Que son los 12 voltios, los 24 voltios de la fuente. Entonces esto sí le está dando 24. Acá la suma de estas tensiones tiene que darle 24 voltios. Entonces 14, 17, 18 y 6. Sí, acá está bien. 14.2, 3.12 y 6.67. Entonces hay un error acá. Esa es la idea, que ustedes mismos se den cuenta de esos errores. Que verifiquen la parte simulada con la parte calculada teóricamente. Entonces usted dice, pero ¿por qué no son igual? Entonces usted dice, usted mira, alguno de los dos debe estar mal, ¿cierto? ¿Cuál está mal? Esto está bien. Ya usted verificó la corriente está bien. Usted empieza a descartar. Entonces, si este está bien, esto es lo que debe estar mal. Y efectivamente. Entonces, la idea es que revisen esto. Revise esta parte. El cálculo de potencia y el cálculo de la caída de tensión. ¿Listo, compañero? Carlos. Sí, profe. Listo, bien. Acá Campo Elías también envió un trabajo. Profe, es que ese lo envié porque se acuerda que usted me ha dicho que el punto 3 me había quedado mal, entonces lo volví a hacer y se lo envié para que me lo revise. Listo, miremos a ver acá que este fue el que habíamos dicho que se inventaban, ¿cierto? Acá tenemos la resistencia equivalente,
el cálculo de la corriente. Acá no se alcanza a ver el número. El cálculo de la potencia. Acá multiplicó cada una de las corrientes que halló por cada una de las tensiones. Como el circuito es en paralelo, la tensión es igual. Entonces esto está bien, ¿sí? La suma de esta corriente va a dar 260, 340 miliamperios, ¿sí? ¿Cuál es la corriente total? ¿Dónde está esa corriente total? Esta es que no se alcanza a ver acá. ¿Esto qué número es? Sí, ahí parece que está bien. 340 miliamperios, sí, es lo mismo que le dio acá. Acá dice, supongo que dice 300, que es un 3. Ahí está bien. Listo, ahí está bien, Campo Elías. Listo, profe, muchas gracias. Para tener en cuenta el tema de la presentación, que la persona, un tercero que venga a revisar esto, la revisión sea cómoda, ¿cierto? Que no sea tan borrosa acá esta imagen, que no esté una cosa horizontal, otras verticales, que se vea pues bien clarito. No solamente Listo, para este curso, sino que usted necesite entregar un informe en una empresa, que usted sea un electricista y esté usted compitiendo en una licitación como empresario, como electricista independiente, y le pidan unos cálculos, usted tiene que entregar algo bonito para listo, que profe. la persona que lo reciba se sienta cómodo leyendo eso. Bueno, Acá muchas gracias. estamos tratando de hacer críticas, pero críticas constructivas, retroalimentando. Ya me confundí acá. Listo, sigamos viendo acá en el chat. A ver quién más entregó. Está Juan Andrés Covaleda. Sí, señor. Listo, Juan Andrés. Entonces usted se inventó acá el circuito. Acá de cuánto es la fuente. La era de 12. No la puse. Listo. Tener cuidado con eso. Hizo la suma. La resistencia equivalente le dio 75 ohmios. Sí, señor. Voy a hacer rápido acá esa operación. Alguien que me ayude a hacer esta operación rápida en la calculadora para verificar. 1 sobre 200 más 1 sobre 300 más 1 sobre 200. Listo, está bien. Entonces 1 dividido answer. Tenemos la resistencia equivalente de 75 ohms. Esto está bien. Tenemos entonces que dividir la 2 entre 75, 160 miliamperios. Está bien planteado. Ahora, en esta parte que hizo, acá puso I sobre R y dijo que I es 12. Y nunca puede ser 12 porque I es corriente. La corriente la medimos en amperios y no en voltios. Estos 200 ohmios, supongo que es para hallar acá la corriente de esta parte, ¿sí? Sí, señor. 160 miliamperios. Bueno, acá hay un problema de planteamiento Ok. con la fórmula. Porque la tensión es I por R, o sea, esto no existe. I sobre R, eso no existe. Acá le dio la corriente total 160 miliamperios, o sea, esta suma está bien. Esta parte simulada está bien. Entonces el error está acá, en este tercer punto. Ok, sí, Hay señor. algo ahí como raro con este planteamiento, pero en general bien. Listo, bien. Sigamos acá.
Listo, creo que eso fue todo. ¿Alguien más había entregado algo? No, creo que no. Acá en anteriores, esta ya la habíamos revisado, esto de Sergio. Esta ya las había revisado yo. Sí, esta ya las había visto. Listo, entonces vamos a empezar con la presentación de hoy. Entonces vamos a hacer la misma dinámica de siempre. Cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, levantan la mano o abren el micrófono y con mucho gusto la resolvemos. ¿Listo? Em, entonces vamos a hablar de las aplicaciones del concepto de divisor de tensión. Para eso vamos a hacer unos ejercicios con unos LEDs. Entonces vamos a hacer varias cosas. Vamos a reforzar el tema del uso del multímetro. Vamos a reforzar el tema de la ley de Ohm. Vamos a reforzar el tema del manejo de la protoboard y vamos a introducir un nuevo concepto que es el de divisor de tensión y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Entonces, hoy va a ser la clase no tan teórica, sino vamos a dedicarnos más al software, a la aplicación. Entonces, para conectar los LEDs, pues tenemos que a grosso modo entender qué es un LED. Toda esta tecnología pues ha ido avanzando. Todos los televisores, todas las luces que nosotros utilizamos ahora en la casa, las pantallas de los estadios, las pantallas de los escenarios públicos, las luces de los vehículos, las luces del carro, de la moto, eso ya viene en su mayoría los vehículos de última generación vienen con luces LED. Entonces, ¿qué es un LED? Un LED simplemente es un aparato electrónico que convierte la corriente eléctrica, convierte los electrones en fotones, o sea, convierte la energía eléctrica en energía lumínica. Entonces, eso es lo que sucede acá adentro. Él tiene pues una serie de partes, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, nos vamos a limitar a entender que él va a tener una parte positiva y una parte negativa, a diferencia de un bombillo normal, un bombillo de estos incandescentes antiguos que no tenían polaridad, este LED sí va a tener polaridad. Va a tener un positivo y un negativo. Al positivo lo vamos a llamar ánodo y al negativo lo vamos a llamar cátodo, que vienen de los términos anión y catión. Listo. Entonces, ¿qué es un LED? Vemos acá en la definición. eh, Viene del inglés Light Emitting Diode, que quiere decir diodo emisor de luz. Eso es lo que quiere decir este acrónimo, LED. Entonces acá nos dice que pasa una corriente a través de él, convierte esa energía eléctrica en energía lumínica. Fue inventado relativamente hace poco, en los años 60, y se ha convertido en una fuente de iluminación eficiente y versátil. Entonces acá tiene el ánodo, el cátodo, tiene un lente, contacto metálico, cavidad reflectora, terminación de semiconductor, yunque, plaqueta. Todos estos elementos son los que hacen posible esa conversión de energía. No nos vamos a detener en eso, sino nos vamos a limitar a entender que tiene un positivo, un negativo, un ánodo y un cátodo. El semiconductor, pues utiliza materiales semiconductores. Nosotros ya hemos visto en repetidas ocasiones que esto se hace con silicio, con galio, eh, en su mayoría con esos dos elementos. Este es el fenómeno físico que ocurre dentro del diodo, que es la electroluminiscencia, es decir, emisión de luz al recombinarse electrones y huecos. Cuando uno estudia la electrónica, le hablan mucho de estos dos elementos, que son los electrones y los huecos. Un hueco lo vamos a entender como un espacio vacío que hay en un átomo que dejó un electrón. Entonces tome un átomo neutro de cualquier elemento, quítele un electrón y ese electrón deja un hueco. Como deja un hueco, como el átomo es neutro, si usted le quita un electrón, ese átomo se convirtió en un elemento positivo. Entonces el positivo o hueco, estamos hablando del mismo concepto. Obviamente la eficiencia de estos elementos es superior a tecnologías antiguas como eran
bombillos incandescentes y los bombillos halógenos. Tenemos acá estos que utilizamos nosotros en la parte de la formación, en la parte de cuando estamos estudiando, para hacer los experimentos, también utilizados en prototipos y para la gente que pues le gusta la parte de la robótica, la parte de la automatización de forma pues recreativa, que lo tienen como un hobby, como un pasatiempo. Entonces vienen de diferentes potencias. Usted en el mercado pues puede encontrar muchísimos tipos de LEDs. Estos de alta potencia, que son los que utilizamos en la casa, estos bombillos, los que se utilizan también en estas linternas, lo que les decía de los bombillos de los carros, es los que nosotros llamamos LED de alta potencia porque están diseñados para alumbrar. Hay otros que están diseñados para generar una imagen, en el caso de las pantallas. Tenemos estos RGB que son red, green, blue, combinan esos colores y pues también tienen varias aplicaciones en el tema de la robótica. Tenemos acá los SMD que son utilizados en el tema de las pantallas. Entonces acá tienen unas características diferentes a los que estábamos viendo anteriormente, ya son un poco más complejos, más elaborados. Obviamente su costo también es más elevado. Y como están diseñados para pantallas, ya no están enfocados tanto en emitir luz, sino en, en interactuar con los que tienen a su alrededor para generar pues la imagen más nítida posible. Tenemos estos COB, que son chip on board, altamente eficientes para iluminación de gran intensidad. Pues, ya utilizados más en la parte de la iluminación. Entonces acá, devolviéndonos un poco, en el tema de las pantallas, pues hay varias tecnologías, por ejemplo los OLED, los QLED. Usted va y mira en el mercado y pues hay una amplia gama de opciones. Eh, los OLED son como la última tecnología, la imagen más nítida, tiene que ver con la conformación de estos LEDs y cuántos LEDs hay en esa pantalla. Entre más LEDs tenga la pantalla, pues esa imagen va a ser más definida, va a ser más nítida. Obviamente el precio también va a ser mayor. Entonces, acá lo importante es tener en cuenta que si usted tiene una pantalla de esas, usted tiene que protegerla. ¿Usted cómo la va a proteger? Esto de pronto puede ser eh, muy sensible a los cambios de tensión, a subidas y a bajadas de tensión. Entonces, si usted tiene una pantalla de estas, lo más recomendable es que compre un regulador de tensión, un estabilizador, para alargar la vida de esa pantalla. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio referente a esto, a la exactitud que tenemos que tener para eh, manejar este tipo de elementos. Listo, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Alguien que de pronto quiera hacer algún comentario acerca de los LEDs, que de pronto trabaje en este sector de la electricidad, el tema de la iluminación, diseños de iluminación, instalación de algo de eso. Listo, creo que no. Entonces vamos a hacer acá un ejercicio. Como les decía, acá en este ejercicio vamos a practicar el tema de las mediciones, el tema de la protoboard y el concepto nuevo que, como lo decía el título de la presentación, división de tensión. Ya la vez pasada hablamos del divisor de corriente, hoy vamos a hablar del divisor de tensión. Entonces, para eso, vamos a mirar este circuito, un circuito bastante sencillo, bastante simple, que consta de una batería, consta de una resistencia y consta em, de un LED. ¿Listo? Entonces, bueno, esto que están viendo acá, pues es el símbolo de LED que pueden encontrar en cualquier simulador, en cualquier libro, en cualquier norma. Es el que más se utiliza.
Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice calcular el valor de la resistencia para la conexión de un LED de alta luminosidad de 20 miliamperios a 2 voltios, alimentado con una pila de 9 voltios. Entonces, cuando usted compra un LED, él le va a dar estas especificaciones en la hoja de datos o en el datasheet. Le va a decir, este elemento soporta una corriente máxima de 20 miliamperios y debe ser conectado a una fuente de 2 voltios. Estamos poniendo acá el ejemplo más sencillo. Entonces, en el mercado usted no va a ir a comprar una pila de 2 voltios, ¿cierto? Las pilas más comunes son las de 9 voltios. Entonces usted tiene que arreglar su circuito para que el LED no se le queme. ¿Qué pasa si usted conecta directamente el LED que está diseñado a 2 voltios y lo conecta a la pila de 9 voltios? Lo obvio, ¿cierto? Se quema. No sé si a alguien le haya pasado, lo haya hecho. Uno a veces por la curiosidad va y conecta directamente a una pila, piensa que la pila es inofensiva y va y quema el LED. Esos LEDs pues son bastante económicos, pero pues ahí ya tenemos una pérdida. Si fuera algo más grave, entonces la idea no es esa. Sí, ahí van a decir algo. En Igual, motos he visto que pasa muchos que compran, por ejemplo, un bombillo de corriente directa y lo montan en motos que vienen de corriente alterna. Entonces, también eso, o viceversa, sí, señor. y también lo queman mucho. Sí, hay que ser muy exacto. Si el bombillo dice de corriente alterna, pues conecta la corriente alterna. Si es de corriente directa, pues conecte la corriente directa a la tensión a la que viene diseñada. Entonces es lo que vamos a hacer. Listo, entonces, ¿cómo calculamos esta resistencia? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo calcula usted esa resistencia? Con lo que hemos visto a lo largo del curso o con la experiencia que ustedes tengan en trabajos que hayan hecho anteriormente. ¿Qué número de resistencia le ponemos ahí? ¿Qué valor? ¿O cómo soluciona usted ese problema? Si de pronto no tiene un conocimiento teórico de la electricidad. ¿Qué resistencia le pondría? Sí, Sergio. Profe, pues no sé, yo creería que mayor, superior a los 600 ohms de resistencia, imagino yo, creo yo, ¿no? Para que, Superior a los 600 ohmios. O sea, una de 200 ohmios no le sirve. pues yo creo que no, porque seguiría siendo la corriente más alta y quemaría a los 2 voltios del LED, ¿no? Digo yo. Listo, pero ¿en qué nos basamos para decir que la corriente es más alta? O sea, porque lo que usted tiene de pila ahí, o lo que le está generando la energía, está mandando 9 voltios, ¿cierto? O sea que la intensidad de la corriente es superior a la que va a resistir el LED, ¿cierto? Entonces, como va a superar la energía o la corriente, entonces tiene que ponerle algo para que lo pueda soportar o equilibrar, diría, no sé si me estoy expresando bien, Sí, 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 ahí con, está bien. con una resistencia que le genere que, o sea, que no pierda tanta energía, pero que sí pueda soportar la bombilla, el LED. Listo. Entonces, Sí, está bien. El concepto está bien. La parte del número sí, pues no está tan bien. O sea, no podemos decir 500, 600 por decir números ahí indiscriminadamente. Tenemos que dar un número exacto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, acá lo que quiero que veamos es que lo siguiente. Si tenemos 9 voltios, es el primer análisis que hay que hacer, algo intuitivo. Si tenemos acá 9 voltios, ¿cierto? En la fuente, en la pila. Imagínense la pila. Y tenemos acá el LED que es de 2 voltios. ¿Dónde quedan los otros 7 voltios? Percibidos. Señor, ¿dónde están los otros 7 voltios?
La resistencia. En la resistencia, obviamente, ¿cierto? No hay lugar donde estén diferente a la resistencia. En el interruptor no puede haber nada. Es en la Sí, resistencia. Entonces, en esta resistencia van a haber 7 voltios, obligatoriamente. Entonces, hasta ahí vamos bien todos con este sí, análisis inicial. Tenemos 9 voltios que son la pila. El LED ya sé que trabaja a 2 voltios. Yo ya sé que acá obligatoriamente voy a poner una resistencia y yo quiero que esa resistencia consuma 7 voltios. Para que esa resistencia consuma 7 voltios tiene que tener un número específico. Utilizamos la ley de Ohm, no más. Entonces, aplicamos acá el concepto de división de tensión, que es simplemente sumar acá las tensiones, la de la resistencia y la del LED. Esa suma de esas dos tensiones tiene que darme la tensión de la pila. Nosotros acá desde el primer día, hoy ya es el día 6, hemos hablado de la conservación de la energía. Entonces, todo lo que dé la pila tiene que aparecer en algún lado. Y es que con ese solo concepto podemos resolver muchos problemas. Entonces, tenemos 7 voltios en la resistencia. Acá está toda eh, la teoría. Simplemente sumar acá las tensiones, despejar acá la resistencia y hacer una resta. 9 voltios, que es el de la pila, eh, menos la del LED. Mantengamos porfa el micrófono apagado mientras una persona está hablando y cuando esto le doy la palabra. Listo, entonces tenemos 7 voltios en la resistencia. El siguiente paso es, como ya sé que el circuito va a, a funcionar con 20 miliamperios, ¿de dónde saqué este 20 miliamperios? De las especificaciones que me da el LED. Este es un valor real. Usted si va y compra un LED de estas características, de estos pequeños, estos van a funcionar a 20 miliamperios. ¿Por qué tomé este como ejemplo? Porque son los más utilizados en estos ambientes educativos, en estos ambientes de formación. Obviamente, si usted va a conectar un bombillo de esto, ya va a cambiar ese valor, pero es lo mismo, es el mismo cálculo que se hace. Entonces, esos 20 miliamperios ya yo los tengo en la mente, ya sé que ese LED, si supera esa corriente, se va a quemar. Entonces, 20 miliamperios. Como ya sé esos 20 miliamperios, ¿cómo se llama esta ley? Esta es la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm. No hemos utilizado acá nada extraño. Entonces tenemos 7 voltios. Vamos a despejar las resistencias, ¿sí ve? Entonces tenemos 7 voltios que caen en esa resistencia. Como el circuito está en serie, esos 20 miliamperios van a pasar tanto por la resistencia como por el LED. Hacemos esta división y nos va a dar 350 ohmios. Verifiquemos ahí rápido en la calculadora que este número sea correcto. Por favor. ¿Sí? ¿A todos nos dio? Sí, Listo, 350, ¿qué? Ohmios. ¿Qué quiere decir? Que este circuito va a funcionar bien cuando usted le ponga esta resistencia de 350 ohmios. Acá anteriormente el compañero había llegado a la conclusión que era una resistencia de 600 ohmios, pero era un número ahí que uno tira al azar. No podemos tirar cosas al azar. ¿Listo? Tiene que ser algo concreto. Ni 300 ni 600, sino 350. Es lo que va a utilizar ese circuito para funcionar bien. Entonces vamos a imaginar por un momento que nosotros vamos a hacer este montaje físicamente, que tenemos todos los elementos, que tenemos el LED, que tenemos la fuente y tenemos la resistencia. Usted va a ir a comprar la resistencia, ¿cierto? Entonces en la tienda le van a ofrecer este catálogo, le va a decir, vea, estas son las resistencias que tengo. En ese catálogo, ¿usted cuál compra? Cuando esté allá en la tienda y le muestren esa placa, ¿usted cuál va a comprar? ¿Cuál resistencia?
La de 330, profe, Listo, la de 330. porque ya la de 390 ya deja pasar mucha corriente para el LED. Creo que es lo contrario, Campo Elías. ¿Cuál compramos? ¿Cuál compra Sergio? Profe, como no sé si me acuerdo de una clase que usted nos explicó acerca de eso, que de pronto se podían utilizar las dos de 150. Lo que pasa es que si es menor a los ohms o a la resistencia, pues no, de pronto se quema muy rápido y no va a funcionar. Listo, Entonces, tengamos en mente ahí la que cada uno está diciendo. Entonces ya acá el compañero nos dijo la de 330. Su merced nos dice que podemos comprar varias, ¿sí? pues digo yo, dos de 150. Dos de 150 sería 300. Necesitamos es 350. Ah, sí, perdón. Listo, mire ahí mientras tanto. Fairy, ¿cuál comprarías? Profe, pues como se pueden comprar varias y como para dar un dato exacto, yo diría que entonces dos de 100 y una de 150. Dos de 100 y una de 150. Nos daría los 350 exactos. Sí. Esa es una opción. Ujú. Listo. Más opciones. Más opciones. Profe, yo escogería dos resistencias, una de 150 y la de 220. Serían 370. Sí, profe. Listo. Más opiniones. Listo, miremos entonces con esas opciones que ustedes dieron, hagamos el montaje acá en el simulador y miramos pequeñas cosas, ¿listo? Llegamos y sacamos conclusiones. En la parte teórica todo quedó claro de cómo llegamos a ese número o hay alguna duda adicional. Bueno, ahí vamos revisando. Cuando uno empieza a hacer las cosas es que empiezan a salir las dudas. Listo, entonces, como les dije, vamos a practicar la protoboard, vamos a practicar el multímetro también. Vamos a poner la fuente. Vamos a poner una fuente confiable. No vamos a poner una pila de 9 voltios porque eso nos va a alterar el, el resultado. Entonces pongamos una fuente confiable. Pongamos el LED. El LED viene de varios colores: verde, amarillo, naranja, azul, rojo, blanco. Estos en el mercado van a tener diferentes tipos de valores. Me refiero a la tensión. La corriente sí, la mayoría son lo mismo, pero en la tensión algunos funcionan a 2 voltios, otros a 1,8 voltios. También depende mucho del fabricante. También les recomiendo que vean eh, en YouTube. Hay unos videos donde explican la historia del LED, como el más rebelde de inventarse fue el azul. Casi que no se puede inventar uno el LED azul. La persona que se lo inventó fue pues capaz de revolucionar toda la tecnología que nosotros disfrutamos hoy en día. Si no se hubieran inventado el azul, pues no teníamos la capacidad de ver las pantallas que tenemos actualmente. Uno diría, no, pues pintarle la carcasa y ya, pero pues esto es bastante más complejo. Entonces, para los curiosos, los que tengan tiempo, pueden ir a mirar esa parte. Entonces, vamos a utilizar ese azul. Vamos a poner la resistencia. Vamos a utilizar la que primero dijimos acá, la de 330. Vamos a ver. Entonces, como esa es una resistencia que sí existe, pues la podemos poner acá tranquilamente, 330 ohmios.
vamos a hacer la conexión. Esa conexión es en serie, ¿cierto? Entonces, tener cuidado con acá, con el tema de la conexión. Vamos a utilizar un interruptor. Vamos a energizar la protoboard. Entonces, la manera correcta de energizarla es acá en este bus horizontal, utilizando pues los colores más apropiados para ayudarnos con eso. Se lo vamos a poner de negro. Ahí lo que hicimos hasta ahora es energizar la protoboard. Lo que se estila siempre, puentear el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Es simplemente un puente para facilitar acá la conexión de los elementos. En este caso no lo vamos a utilizar porque es un circuito demasiado sencillo. Entonces no lo vamos a utilizar. Vamos a mirar qué pasa con la de 330. Entonces conectamos acá la parte positiva. Hacemos acá un pequeño puentecito. Continuamos acá el recorrido. Estamos conectando en serie. ¿Sí ven? El LED, como decíamos, tiene un ánodo y un cátodo. ¿Cuál es el positivo? El ánodo. Ahí quedó conectado a toda la parte positiva. Bueno, para no perder acá este puente, vamos a conectarlo abajo. Esta parte de acá abajo. Entonces el cátodo lo vamos a conectar al negativo. Y ahí ya quedó la conexión. ¿Sí? Una conexión muy sencilla. Acá la fuente me va a decir de una vez la corriente. Vamos a suponer que la fuente que nosotros tenemos en la casa no nos da esa información, que pues es lo más común. Para hacer estos ejercicios usted lo puede hacer con un cargador de un celular. El que quiera tomarse el trabajo de hacerlo, lo hace con un cargador de un celular que ya no utilice. Compra LED, que estos LEDs son bastante baratos. Y si tiene el multímetro, pues también lo puede utilizar. Veré cómo conecto esto acá para que no se vea tan feo. Voy a ponerlo mejor acá en mano derecha. Entonces, conecto acá al LED y de acá sale a la parte negativa de la protoboard, ¿sí? Para cerrar el circuito. Ese cable cambiémoslo de color. Listo, entonces vamos a medir la corriente que va pasando por este circuito. Entonces ponemos habíamos dicho que la fuente de cuánto era, de 9 voltios, ¿sí? Una pila de 9 voltios. Entonces cambiamos acá, detenemos la simulación, cambiamos el valor y ponemos 9 voltios. Listo, entonces la resistencia exacta es de 350, lo que nosotros buscamos hallamos en el cálculo teórico es 350. Como en el mercado no existe la de 350, pusimos la de 330. Si yo pongo la de 330, ¿qué sucede? La corriente ya no es de 20 miliamperios, que sería lo ideal, sino de 21 miliamperios, es decir, más grande. A menor resistencia, mayor corriente. Eso lo tenemos todos claros, ¿sí? Como la corriente es mayor, ¿qué va a pasar con el LED? Entonces dice, la corriente a través del LED es de 21 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Eso sucede muy a menudo. Entonces, si su televisor está diseñado para durar 10 años y usted no le pone el regulador de tensión, de pronto le dura 7 años o 5 años. O si usted le va a cambiar las luces de la moto, le va a poner tecnología LED y usted no hace bien ese cálculo, si el bombillo está diseñado para durar 5 años, va y le dura un año nada más. Usted al año dice, pero ¿por qué se me dañó? Porque él va a funcionar, pero estos elementos son delicados, algunos son más delicados que otros. Entonces hay que hacer esa conexión bien.
Entonces tenemos que buscar una configuración donde tengamos una resistencia más exacta de 350 ohmios. Entonces voy a detener acá. Entonces usted puede venir acá y utilizar esa de 330 y poner 2 de 10. Esa sería una opción, ¿sí? Hagamos esa. Entonces tengo que poner acá cómo va a poner esas resistencias. ¿En paralelo o en serie? En serie, profe. Exactamente, en serie. Entonces voy a abrir acá espacio para poner las otras dos resistencias de 10. Entonces control C, control B, control B. Ahí están en serie, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces le cambiamos el valor a 10 ohmios y esta a 10 ohmios. Conectamos nuevamente acá. Y hay que darle. Iniciamos la simulación y ya nos dio más pequeña la corriente. ¿Por qué puede ser eso? No me está dando los 20 miliamperios que yo quiero, exactos. Pero esta situación ya es mejor, ¿cierto? Porque ya no me sale la advertencia. Ya sé que estoy garantizando que está trabajando a la corriente nominal, que es de 20 miliamperios. Entonces, este caso, que no es el ideal, porque faltan ahí completar los 20 miliamperios, sí es mejor que el otro caso que pasaba la corriente, que también era poquito, era un miliamperio, pero puede ser significativo a largo plazo. Bueno, antes de corregir acá esto, vamos a mirar las otras opciones que ustedes habían dado. Fairy, habías dicho una, ¿cuál era? ¿Poner qué? 2 de 100 y una de 150. Esa, 2 de 100 y una de 150. Entonces vamos a poner estas de 100 y una de 150. Tenemos el mismo inconveniente, mira. Tenemos los 350 y 19.8. Entonces vamos a verificar que la resistencia, el equivalente de la resistencia, sea la misma. ¿Cómo medíamos nosotros la resistencia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la condición principal? Obviamente poner el multímetro en función de resistencia, pero lo primordial era, ¿qué era? Desenergizado el sistema. Exactamente. Entonces tengo que apagar el sistema. Por eso puse acá el interruptor. Puede ocurrir cosas como esta. A pesar que la resistencia es la correcta, todo está bien, y yo vengo y energizo, vea lo que sucede. ¿Por qué sucedió esto? Porque yo al medir resistencia estoy añadiendo una resistencia adicional que es la resistencia del multímetro. Si yo hago eso con el circuito energizado, daño todo el circuito. Entonces por eso es importante desenergizarlo. Ya cuando yo desenergizo ya me da la respuesta correcta. 350 y ya no se dañó nada. Este software es bastante chévere porque es muy fiel a la realidad, a lo que puede ocurrir en la vida real. Entonces el problema no es de la resistencia. Vamos a mirar si el problema es de la caída de tensión. Entonces la resistencia está correcta. Detenemos el simulador. Cambiamos acá función de tensión para mirar cuál es la caída de tensión en la resistencia, ¿cierto? Habíamos dicho que era de ¿cuánto? ¿De 7 voltios? Sí, de 7 voltios. Entonces de pronto está cayendo más o está cayendo menos.
Energizamos ahora sí. Y efectivamente, no tenemos los 7 voltios, sino tenemos 6.92 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que el LED no está funcionando exactamente a 2 voltios, sino a ¿cuánto? ¿Cuántos voltios hay ahí en ese LED? ¿Cómo sacamos esa cuenta? Simplemente haciendo una resta, ¿sí? Entonces restamos 9 voltios que son de la fuente, otra vez el tema de la conservación de la energía. Entonces escribimos en la calculadora 9 voltios menos 6.92 voltios. Es decir, que en el LED no hay 2 voltios, sino hay 2.08 voltios y por eso me está alterando la corriente. Entonces venimos, detenemos acá, verificamos ese valor. Medimos la tensión acá en el LED y revisamos cuánta tensión está cayendo ahí. Ponemos esto en función de tensión y efectivamente 2.08. Nosotros como hicimos el cálculo con 2 voltios, entonces hicimos el cálculo aproximado, pero no exacto. ¿Cómo hago para arreglar eso? Pues simplemente, en lugar de poner acá 2 voltios, pongo 2.08 voltios. Esto me va a dar lo que nos dio acá en el simulador, que es 6.92 voltios. Ya no utilizo para hacer esta cuenta los 7 voltios, sino 6.92. Hago esa cuenta, me colaboran ahí, porfa. 6.92 dividido 20 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? Profe, 346 ohms. 346 ohmios. Sí. 346, profe. Listo, gracias. Entonces volvemos acá y modificamos alguna de estas resistencias. Entonces miremos acá, sumemos 346 ohmios. Acá hay una de 47. Entonces podríamos poner dos de 150 y una de 47. Serían 347 ohmios. No es lo exacto, pero es algo lógico, es algo viable. Pongamos eso. Entonces pongamos esta de 150. Ya nos estamos yendo acá al perfeccionismo, ¿sí? Pero pues esa es la idea. Ser lo más exactos posible. 150 y esta de 47. Ve ahí ya nos dio los 20 miliamperios, que era lo que estábamos buscando, a pesar de que no fue la resistencia exacta. Entonces hay algo ahí. Entonces la misma corriente que está dando la fuente es la misma corriente que estamos midiendo acá. Vamos a detener y vamos a medir la resistencia. Abrimos acá el circuito. 347 ohmios, más cercano a lo que estábamos buscando, que es 346, pero sin embargo ahí nos está midiendo los 20 miliamperios exactos. Entonces la idea es esa, tratar de buscar lo más cercano posible. Acá vea, cometí el error de dejar esto en resistencia. Entonces ahí ya tenemos los 20 miliamperios exactos, que era lo que estábamos buscando.
Entonces acabamos con esto que no podemos poner las resistencias a números aleatorios, sino utilizar los valores comerciales. Esto simplemente es un ejemplo. Todos estos elementos pues van a tener especificaciones particulares y la idea pues para alargar la vida útil de los equipos es hacer bien las conexiones con los cálculos correctos. No sé si tengamos algo más que añadir acá a la parte de la conexión. ¿Alguna pregunta de cómo conectamos las resistencias, de cómo conectamos el LED, los multímetros? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profe, ¿cómo hizo la conexión? Es que no me ha quedado claro un poco. Sí, señor. Listo, Jorge. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Como siempre, que ustedes vayan y hagan esto nuevamente, que lo trabajen, que lo rebobinen, que lo analicen por un lado, por el otro, todos los conceptos que introdujimos hoy, ¿no? El tema de la división de la atención. De resto, utilizamos lo mismo de siempre. Cómo medir la corriente, cómo medir la tensión, cómo medir la resistencia, la ley de Ohm, y ya. La ley de la conservación de la energía. Es así, creo que todavía nos está ahí como patinando. Entonces, desde el principio hemos hablado de ella, utilicémosla. Porque es muy, nos facilita mucho los cálculos. Entonces, son las 9, tomémonos un descanso de 10 minutos. Cuando volvamos, hacemos otro ejercicio y ya terminaríamos por el día de hoy. Entonces les voy a enviar de una vez el nuevo link. Listo, ahí se los envío por el grupo. Nos vemos a las 9:10 para que refresquemos un poquito la mente.
Listo, vamos a continuar nuevamente. Voy a compartirles acá la pantalla completa. Me confirman porfa si me escuchan bien, si están viendo ahí la pantalla. Perfecto, profe. Listo, gracias. Entonces, habíamos quedado acá en esta parte. No sé si haya alguna duda adicional, algo que añadir. Listo, entonces sigamos. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Dice, encontrar el valor de la resistencia para la conexión de 3 LEDs, ya no es uno solo, sino 3, de 20 miliamperios y 2 voltios conectados en serie, alimentados por una fuente de 12 voltios. Entonces, respecto al que acabamos de hacer, ¿qué es lo que cambia? El número de LEDs y eh, el valor de la fuente. Ya no es de 9, ahora es de 12. Entonces, simplemente sería, bueno, vamos a desconectar esto un momento. No, dejémoslo así. Solamente sería añadir, voy a quitar este de acá, añadir otros 2 LEDs y conectarlos en serie. Vamos a utilizar esta parte acá de la protobar para que eso no quede amontonado. Y vamos a utilizar otros colores. Vamos a utilizar, por ejemplo, el amarillo y el rojo. Listo, entonces la conexión va a ser exactamente la misma. Lo único que tenemos que hacer es calcular la resistencia. Entonces demos ahí 5 minuticos para que cada uno de ustedes pueda hallar esa resistencia. ¿Cómo lo van a hallar? Siguiendo esta lógica, siguiendo esta misma lógica. Solamente que acá ya no tenemos uno solo, sino tenemos 3. Están en serie. Este valor ya no es de 9, sino de 12. Vamos a hacer esto mismo que hicimos acá. Entonces 5 minutos y me dan valores. Me dan un valor de la resistencia. Sí, Sergio. Y bueno, profe, es que hasta ahora pude conectarme. ¿Me puede repetir, por favor, cuáles son los valores? Listo, entonces tenemos el ejercicio. El ejercicio es exactamente el mismo. Ahora solamente tenemos que conectar 3 LEDs. Ya no es solamente uno, sino 3.
Esos tres van a tener la particularidad que van a tener 2 voltios cada uno. 2 voltios o 2,08 voltios, no importa. Vamos a hacer el cálculo con 2 para más simplicidad. La corriente sigue siendo la misma y la fuente cambia, 12 voltios. Entonces yo estaba haciendo acá el montaje, ya puse los tres LEDs. Solamente falta calcular el valor de la resistencia para que nos dé nuevamente 20 miliamperios. Esta fuente ya no es de 9 voltios, sino de 12. Entonces, hagamos Gracias. ahí los cálculos. Les voy a presentar, les voy a dejar acá este pedazo. Simplemente es utilizar la ley de Ohm, y cambiar acá los valores. Listo, profe, gracias. Listo, entonces hagámosle ahí esto en 5 minuticos y ya lo hacemos acá entre todos. Pero tratemos de hacerlo, traten de hacerlo ustedes. Profe, creo que ya lo tengo. Listo, ¿cuánto le dio, Sergio? Si son dos de LED de 2 serían 6, 12 menos 6 serían 6, 6 ¿entre qué? Entre 20 miliamperios da 300 ohms, entonces las resistencias serían dos resistencias de 150. Listo, 300 ohmios. Esperemos a ver si hay otro compañero que haga el cálculo y miramos. ¿Listo? ¿Algún otro valor? ¿Alguien que lo esté haciendo para esperarlo? Listo, entonces vamos a hacerlo acá entre todos. Entonces tenemos la misma situación. Tenemos que cambiar acá la tensión total, que es la de la fuente. Vamos a poner 12 voltios, ¿cierto? Hasta ahí estamos todos claros. Sí, profe. Y vamos a multiplicar este 2,08 para que nos dé de una vez el valor exacto por 3. ¿Cuánto da eso? 2,08 por 3. Eso me da 6,24. Sergio lo hizo con 6, está bien. 6,24. Ahora restamos 12 menos 6,24. 5,76. ¿Qué es ese 5,76? Esa es la tensión en la resistencia, ¿cierto? Es decir, la tensión que está cayendo acá. ¿Por qué? Porque hay tres conectados en serie, 5,76. Entonces ese valor es el que vamos a utilizar para hallar el valor de la resistencia. Entonces 5,76 voltios dividido entre 20 miliamperios. ¿Cuánto da eso? 288. 288.
Sergio le había dado 300, algo muy parecido, está bien. Listo, ¿estamos todos de acuerdo con este número? ¿Alguien estaba a punto de sacarlo? ¿Entendimos lo que hicimos acá? No es tanto las operaciones, porque esto pues las operaciones son sencillas. El tema es entender la parte conceptual. ¿Listo? Entonces tenemos una resistencia de 288. ¿Qué resistencias vamos a utilizar ahí? Para esos 288 ohms. De 220 y de 68. 220 y 68. Sí, esa es una buena opción. ¿Hay otra configuración diferente? ¿No nos serviría la de 33? 33, ¿con cuál otra, Adriana? Con 330, ¿no? Sería 363. sea, Queremos llegar a este digo, número, o sea, digo, 288. o sea, ¿Campolies? no sé, tal vez para que un poquito más, tenga mayor capacidad, no sé. No, tenemos que hallar ese valor exacto. Ah, Tiene que ser ok, exacto, Adriana. ok. Profe, 270 y 18. También, 200, esa era la que yo había visto, 270 y 18. Esta que nos dijo ahí Royman, no, no la había visto, que es 200, ¿qué? 220 y 68, ¿fue? 270 y 68. Sí, esa. 220 y 68. Sí, 220 y 68. Utilicemos esa. 220 y 68. Entonces podemos quitar acá una resistencia porque solamente vamos a utilizar dos. Por favor, mantengamos el micrófono apagado. Listo, entonces tenemos esta de 220 y 68. Cambiamos acá. Para medir la tensión. ¿Cómo conecto acá estos LEDs? Para que queden en serie. Entonces la parte positiva, voy a correrlos acá más para la derecha, para la izquierda. Entonces viene acá el circuito alimentado. Este es el camino. Viene acá, pasa por el interruptor, pasa por la resistencia 1, resistencia 2. De este punto tiene que llegar al ánodo, es decir, a la parte positiva del primer LED. Entonces hago acá este puente, sigo conectando positivo con negativo o cátodo con ánodo y cierro el circuito acá en la parte de abajo. Para eso es que hicimos este puente, ¿sí ve? Porque ya quedó energizado desde la parte de arriba y desde la parte de abajo. Para eso es que se hace esa configuración. Entonces ponemos acá esto negativo. Voy a cambiar de color. Esto no está haciendo ahí nada. Vamos a medir entonces acá con este multímetro la tensión total en los LEDs, es decir, en la carga. Y ya estamos midiendo acá arriba la tensión
en la resistencia. Entonces nos dio lo que esperábamos. La corriente sí, ¿cierto? 20 miliamperios. Estamos exactos. La caída de tensión en la resistencia, 5.77. Sí, está muy cercana, ¿cierto? 5.76. No vamos a pelear ahí por esa milésima. Y 6.23 en la caída de tensión en, acá 6.24 en el LED. Acá tenemos que la corriente es de 20 miliamperios. Sin embargo, salió acá la advertencia. La advertencia me dice, la corriente a través del LED es de 20 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Es una contradicción, ¿cierto? Es un sinsentido. Que si me dice primero que la corriente es de 20 miliamperios y después me dice que lo recomendado es 20 miliamperios, se está contradiciendo. Pequeños errores ahí del software. Listo. ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Fácil, difícil? ¿Entendimos la parte conceptual, la parte de los cálculos, la parte del montaje, de la medición de la corriente, de la tensión, de la resistencia? Sí, Adriana, Profe, una pregunta, señora. porque, digamos, porque en el tema que me estábamos mirando, porque decía que tenía que ser exacto, o sea, no es mejor que tenga mayor capacidad o algo así, no, o sea, ahí no como que, Es exacto porque, bueno, acá esos elementos iban a tener una tolerancia hacia arriba y hacia abajo del 10%, sí, pero hay unos elementos, hay unos equipos, por ejemplo, los equipos médicos, que tiene que ser con una exactitud del menos del 2% o del 1%. Por ejemplo, esos equipos que tú ves en las unidades de cuidados intensivos, esos tienen una conexión eléctrica que el error es del 1%. Entonces aquí quisimos hacer algo parecido, que ni hacia arriba ni hacia abajo, que sean los 20 miliamperios exactos. Y lo logramos porque son cosas que tenemos acá en el mercado, mira. Entonces, ¿para qué comprar cosas que sean diferentes, que den valores diferentes si podemos acceder a lo que nos va a dar exacto? Acá el tema es que cuando uno compra estas resistencias, cuando se acuerda cuando vimos el tema de los colores y de la banda de tolerancia, estas tienen una tolerancia del 10%. Es decir, que si esta resistencia es de 100, puede medir o 110 o 90. Entonces no va a ser tan exacta. Entonces siempre vamos a buscar la exactitud. Pero tú tienes razón. Si necesitas que no sea tan preciso, ¿qué es lo mejor? ¿Hacia arriba o hacia abajo en este caso? diría que hacia arriba, profe, no sé, o sea. O sea, ¿que pase más corriente o que pase menos corriente? Es la pregunta. O sea, ¿a qué me refiero yo? O sea, tal vez yo lo asimilo a lo siguiente. Mm, digamos que si la corriente en una casa, o bueno, la corriente no siempre tiene la misma Magnitud. tensión, sí, y puede haber un cambio, no sé, absurdo de que llegó más, también puede llegar menos. Sí. Pero en el caso de que si llega muy fuerte, no es mejor tener mayor capacidad para que no pase nada en el tema del circuito. Sí, ya te entendí. Ya te entendí. Ahora sí la pregunta. Claro. Entonces, pongamos el caso. Tú compraste un televisor de última tecnología. Como sabemos que las fluctuaciones de tensión van a ocurrir y no van a depender de nosotros, sino por un daño en el transformador, por una diferencia de carga, porque se cayó alguna línea, algo pasa. Entonces, lo que estás diciendo es cierto. Tenemos que estar preparados para eso.
¿Con qué equipo vamos a proteger ese televisor? Con un regulador de tensión. O sea, no podemos cambiar la resistencia del cable o cambiar el diámetro del cable o cambiar el calibre del cable, porque sería algo ilógico, ¿sí? Algo más costoso, algo más tedioso y no serviría para nada porque va a seguir habiendo la caída de tensión. Entonces hay equipos especializados para mitigar esas fallas. En este caso, si hay una fluctuación de tensión, entonces podríamos poner esta resistencia un poco más grande. Entonces, si nos dio teórica de 300, ¿qué fue? De 288, poner una de 300. Entonces buscas acá en el mercado una de 300. Por ejemplo, esta de 330. Teniendo en cuenta que el LED tampoco va a funcionar a su 100%, pero va a estar preparado si se sube la tensión. Pero ¿qué tal que el LED también se dañe cuando la tensión sea baja? ¿Qué puede pasar? ¿Sí ves? Sí, sí, claro, o sea, también puede ocurrir, ¿no? Ujú. Digamos que lo que decía el profe, sí, el regulador es necesario tenerlo, pero vuelvo y digo, profe, discúlpeme porque yo soy muy ignorante en el tema, Sí. pero digamos, esos reguladores tienen una vida útil o tienen algún fusible o algo que también, porque también pueden, también por esa fluctuación puede llegar a quemarse el regulador. Entonces, ¿eso tiene algún sistema también para tener un control, poder hacerle seguimiento y a su funcionamiento? Sí, dependiendo también del fabricante y de la gama del regulador. Lo que te decía, por ejemplo, en los circuitos hospitalarios, un regulador de eso estamos hablando del costo en millones, ¿sí? El que nosotros compramos en la casa puede valer 100.000, 200.000 pesos. ¿Sí ves la diferencia? Obviamente ellos tienen un fusible y tienen una tolerancia también, dependiendo del costo. Ok, Profesor, yo pero tengo una inquietud. digamos, sí, en los reguladores o estabilizadores, mi padre le llamaba a los Sí, estabilizadores, también se le llama así. sí, ellos tienen un fusible, Sí, algunos sí, otros no. otros no, pero digamos, esos que tienen ese fusible se les puede cambiar Sí, y claro, lo vuelve puedes a cambiar. funcionar normalmente Sí, o... claro. Sí, lo puedes cambiar. Si ese es Ok. el daño, obviamente, porque puede que Sí, le claro, cambies el sí, sí, fusible y sea otra cosa. ok, sí, 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 pero digamos, pues uno como no es tan experto en el tema, uno dice, pero sí, y dice, no, el fusible, pues uno revisa el fusible y uno dice, pero, El bueno, fusible pero igual él sí. viene marcado Mm, para mirar cuánta corriente necesita, cuánta ok. corriente soporta. Igual me imagino que esos estabilizadores y estos temas vienen con ciertas capacidades dependiendo de los equipos a los cuales uno lo puede conectar para hacer esa regulación, porque Sí, pues, no bueno. sé si te acuerdas de los computadores de escritorio antiguos que Sí, venían con ese antiguos, estabilizador sí, incluido. sí, 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 Ujú. sí. Pues por eso Ahoritica, ahoritica el equipo de sonido, el televisor, toca comprarle ese elemento por aparte. sí, Y es bueno pues comprárselo porque lo que decíamos anteriormente va a alargar la vida del aparato, del equipo. bueno, gracias, profe, muy amable con las aclaraciones. Listo, Adriana, con gusto. ¿Alguien Profesor, más? yo tengo una inquietud. Señor. Profesor, si el LED tiene una capacidad, en este caso de 300, en el momento digamos, de poner como la protección que sea un mayor, eh, se podría quemar el LED al momento de protegerlo porque, digamos, como el voltaje es muy alto, Sí, claro, no él se va a alcanzaría dañar como si a la tensión que protegerse. le está llegando es superior. Lo que estamos hablando acá de protección es la resistencia, ¿sí? A eso se refiere, Royman. Si, por ejemplo, tiene una resistencia de 300, ¿verdad?
Sí. pero el LED al igual es de 300, ¿cierto? Si ponemos acá una resistencia de 300, hagamos el ejercicio acá rápidamente. Voy a poner acá, para no cambiar esto, voy a poner acá una resistencia. Control C, control B. Vamos a quitar este cable. No quiero quitar esto. Voy a poner esto acá. Voy a conectar este acá. No, voy a conectarlo acá. Vamos a hacer el puente acá. Vamos a quitar este cable y lo vamos a poner a alargar acá. Listo, entonces ahí ya puse una resistencia y la vamos a poner de 300. De 300 ohmios. ¿Esa resistencia existe? No. Pero bueno, acá el simulador sí me deja. Teóricamente sí existe. Profesor, y en el caso que la resistencia sea de 330, o sea, que sea un mayor y el momento del voltaje, o Analicemos sea, qué que pasa con la de 300. el Analicemos voltaje sea como 310, un ejemplo, que de pronto la resistencia sea como de 320, el voltaje sea de 310, pero el LED es la capacidad de 300, la resistencia no lograría como que dispararse y proteger el LED. Listo, entonces miremos una cosa acá. La resistencia de 300 es superior a lo que habíamos calculado, lo que va a disminuir la corriente. Esto sería bien, en el caso de los LEDs, va a funcionar, digamos que al 95% de su capacidad, está bien, porque ellos no van a tener problema en trabajar con tensiones menores. El problema viene si esto no fuera un LED, si no fuera otra cosa, si fuera un equipo más delicado. Listo, eso una cosa. La otra, vamos a cambiarle el valor acá a 330. Si es 330, ¿qué va a suceder? Va a disminuir la corriente a 17.7 miliamperes. Listo. La resistencia no va a funcionar, no se va a disparar, no va a pasar nada. Eso tenemos que tenerlo claro. La resistencia simplemente está protegiendo el circuito en el sentido que hay una caída de tensión ahí. Esa energía se está convirtiendo en calor, pero esto no se va a disparar. Esto no se va a abrir el circuito, nunca va a pasar eso. Lo que sí se va a disparar es, por ejemplo, un fusible que se va a dañar, se rompe y hay que cambiarlo. O, por ejemplo, un breaker. Un breaker sí se dispara porque es un elemento que está diseñado para eso. Es un elemento que tiene la doble función. Si es termomagnético o solamente es magnético o solamente es térmico. Si la corriente es mucha, se calienta y se abre. O si el campo magnético es muy grande, también se abre. Pero la resistencia en ningún momento va a hacer esa labor. ¿Listo? Para que lo tengamos bien, bien en cuenta. Sí, Campo Elías. Listo. Profe, es que si no, entre menos energía se nos va a subir lo de la corriente, lo del amperaje, porque va a haber se va a forzar para poder que trabaje. O sea, es más que trabaje, es sobre lo nominal que se pide, sería eso. Porque si tenemos un muy bajo rango de voltaje, entonces se nos va a calentar y se nos va a saltar la protección porque se sube el amperaje. Sí, pero acá no estamos hablando de protección, ¿cierto? De ningún elemento, ni fusible, ni de protecciones térmicas, ni de magnéticas. Estamos hablando simplemente de las caídas de tensión en la resistencia. Por eso, profe, pero entonces sí, en algo debe afectar ese bajo voltaje al LED pues, no sea al LED, sea un motor o en algo tiene que afectarlo. Sí, claro. ¿Sí? Por eso estábamos buscando la exactitud, ni que sea para arriba ni que sea para abajo.
Por eso queríamos poner los 288 exactos, para que no sea ni una subida de tensión ni una bajada de tensión. Entonces volvemos a lo mismo. Acá en este caso el LED no se va a dañar con una tensión baja, simplemente va a alumbrar menos. Pero si vamos a conectar un equipo sensible, sí se va a dañar. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Listo, no sé si hayan Sí, más profe, preguntas. de acuerdo. Listo, Adriana, ¿algo más para añadir? No, profe, perdóneme, me equivoqué. Listo. Entonces, creo que esto sería todo por hoy. La idea es que ustedes vayan, hagan este mismo montaje y lo que hemos hecho siempre. Usted va y se inventa un circuito, saca sus propias conclusiones. Si tiene alguna duda, lo comparte ahí en el grupo. Si no tiene ninguna duda, guarda esa información para usted. ¿Listo? Es un trabajo autónomo, es algo personal, un estudio personal. ¿Listo? La idea es que jueguen con el software. ¿Sí? Es bastante chévere, bastante intuitivo. Obviamente hay que dedicarle tiempo, hay que confrontar con la teoría. Ahorita pues pensar en esto ya uno está cansado de todas las labores del día, entonces la invitación es que cuando tengan la mente fresca vengan y revisen esto, le dediquen un tiempito y vuelvan y hagan el montaje. Entonces estoy atento en el grupo a cualquier inquietud. Entonces vamos a llamar lista y ya para irnos a descansar. Gracias nuevamente por la paciencia, por el trasnocho, por la participación, por el sacrificio que hacen ahí de sacrificar el tiempo de descanso. Jorge Enrique Vallen. Presente, profe. Buenas noches. Listo, buenas noches, gracias. John Alexander Bautista. Breider Steve Bermúdez. Presente. Gracias. John Halber Castellanos. Presente, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, igualmente. Juan Andrés Covaleda. Presente, profe. Gracias. Francisco Javier Contreras. Presente, profe. Gracias. Ruda Adriana Cristancho. Sí, profe, que estoy. Gracias. Wilson Fernández. Daniela Mejías. Sergio Esteban Méndez. Presente. Gracias. Campo Elías Mendoza. Presente, profe. Royman Ojeda. Presente y bendiciones a todos, compañeros. Listo, gracias. Igualmente, Fairi Lorena. Presente, profe. Listo, gracias. Carlos Santiago Quintana. Presente, profe. Gracias. Dairo Ernei Ramírez. Presente, profe. Gracias. Anthony Enrique Rangel. Kaori Tayel. Gabriela Torres. Karen Torres. Presente, profe. Listo, gracias. Entonces, ahorita les comparto la grabación, la presentación, para que le puedan cacharrear. Nos vemos el lunes, ya la otra semana terminamos el curso. Así de sencillo fue. Nos queda lunes y miércoles y ya acabamos. Entonces nos vemos la otra semana. Que tengan buen descanso. Cualquier cosa queda ahí atento al grupo. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, que descansen. Lo mismo para usted. Buen descanso para todos.